Hemos preparado una sección especial para ustedes. En lo posible, semanalmente estaremos dando entregas de cómo es la realidad del transporte en otras partes del mundo, cómo se mueven las ciudades en función de sus puertos, y por eso es que hemos denominado este sector o este segmento Ciudades y Puertos. Nos vamos a trasladar a lo largo y ancho de este mundo y vamos a conocer otras realidades, otras logísticas, otras cabezas pensantes, otras soluciones a los problemas. ¿Me acompañan? Comenzamos. Singapur está formado por 63 islas y limita con Malasia e Indonesia, siendo el país más pequeño del sudeste asiático con 707 kilómetros cuadrados. Desde el siglo II después de Cristo, la isla de Singapur ha formado parte de varios imperios regionales, declarando su independencia del Reino Unido en 1963 y posteriormente de Malasia en 1965, convirtiéndose así en un país soberano. Singapur no posee recursos naturales. Ante este hecho, se creía que luego de su independencia, las posibilidades de que tenga una economía próspera serían pocas, pero lo cierto es que actualmente tiene una economía de mercado libre, con precios estables y uno de los PBI más altos del mundo. Singapur, etimológicamente, significa Ciudad de los Leones. Esta ha prosperado rápidamente siendo uno de los centros de comercio mundial. Su economía, globalizada y diversificada, depende especialmente del comercio y del sector manufacturero. Su población, aproximadamente 4,5 millones de habitantes, es muy diversa. Los chinos representan el 76,8%, los malayos el 13,9%, los indios el 7,9% y el 1,4% restante proviene de los diversos países, sobre todo occidentales. Esta diversidad tiene su reflejo en los 4 idiomas oficiales del país, que son el inglés, el chino, el malayo y el tamil. El 90% de la población está alfabetizada y cada habitante debe ser bilingüe, aprendiendo el inglés y otro idioma dependiendo del origen de la familia. En relación a esta diversidad étnica, la religión más practicada es el budismo y el islam mayormente, habiendo más religiones circulantes en el país. Singapur tiene un clima ecuatorial sin estaciones distintivas, con humedad alta y lluvias abundantes. Las temperaturas suelen variar de entre 23 a 32 grados. El puerto de Singapur es uno de los puertos más activos del mundo, estando hace años entre los primeros 3 puestos del ranking mundial de los puertos. Este puerto movió 537 millones de toneladas de carga en el año 2012. En ese año, el movimiento de contenedores del puerto superó, por primera vez, la marca de 30 millones de TEUs. El puerto recibe un promedio de 140.000 buques con una periodicidad anual, conectándose a través de las rutas de transporte marítimo con más de 600 puertos alrededor del mundo. Está equipado con 204 grúas de muelle y numerosas grúas pórtico. Cada grúa mueve entre 35 y 45 contenedores por hora. Actualmente se está llevando a cabo un importante proyecto de expansión en la terminal del puerto de Singapur, que cuando esté plenamente en marcha en el año 2020, se sumarán otros 15 puestos más de atraque. En 2010, Singapur era el mayor exportador de chips del mundo, una industria que le reporta 38.000 millones de euros al año y el 20% de sus exportaciones. Ahora Singapur también quiere estar entre los países con industria de alta tecnología. Desde la independencia completa de Singapur en 1965, ha tenido que competir con otros puertos en la región para atraer el sector naval y el comercio en su puerto.
En la década de 1990 el puerto se hizo más conocido y superó a Yokohama, y con el tiempo se convirtió en el puerto más activo en términos de tonelaje. En la actualidad, tomando en cuenta la época del año en que nos encontramos, los operadores trabajan incansablemente para que lleguen los productos navideños a las tiendas. Desde el puerto más activo del mundo, los contenedores se dirigen a otros 600 puertos de 123 países diferentes. No muchos puertos tienen esta red de conexiones. Por eso, los exportadores de todo el mundo envían sus contenedores a Singapur. El centro de control es el sistema neurálgico de la terminal de contenedores. Desde allí, llevan a la práctica todos sus planes operativos. El puerto tiene un sistema electrónico de operaciones que ordena, controla y vigila el mismo constantemente y sabe cuándo el contenedor atraca en el puerto y cuándo un barco zarpa de él. La navegación históricamente estuvo asociada a la piratería. Un dato curioso es que actualmente en las aguas de Singapur se producen más de 100 ataques por año, más del 40% de los ataques mundiales. En un país sin recursos naturales, el puerto permite a Singapur que su economía se dinamice. Esta ciudad depende del puerto en casi todo. En este puerto tan importante, sus dársenas necesitan la mitad del petróleo mundial para funcionar. Un tercio de la carga naviera mundial pasa por sus muelles y mueve más de 20 millones de contenedores de 123 países diferentes. Vamos a incursionar ahora en un tema del cual mucho se habló desde hace ya tiempo y ahora entramos a los hechos. Estamos hablando del dragado del río Uruguay y la Comisión Administradora del río Uruguay dio a conocer en los últimos días precisamente que este es un dragado histórico para el Uruguay y por la profundidad del mismo es realmente importante. Sobre este tema consultamos al técnico, al ingeniero naval Álvaro Olazábal, quien ya ha estado en nuestro programa de amplísima experiencia y nos va a comentar desde su visión, desde su óptica profesional, cuáles son las ventajas que tiene este dragado. El río Uruguay tiene, tanto en el tramo entre Nueva Palmira y Fraiventos, hay 4 pasos que limitaban el calado o sea, la posibilidad de entrar buques de calado grande hasta Fraiventos, y lo mismo el dragado de Fraiventos hasta Paysandú va a permitir, aunque no de tan gran porte de los buques que podrán llegar a Fraiventos, poder llegar buques que también son de un porte bastante considerable. Entonces, esa aspiración del dragado de esos pasos en las relaciones entre los países hace muchos años que se viene conversando, pero nunca se concretaban, y bueno, en este momento se logró ese acuerdo y le va a dar un beneficio muy importante. Hoy día podemos decir prácticamente que Fraiventos es un puerto que está estancado en el movimiento de cargas, porque si no entran buques de un calado considerable, la ecuación económica de entrar un buque y no poderlo cargar demasiado, dado que el calado no lo permite, ¿verdad? Al no poderlo cargar tiene que salir prácticamente vacío, y entonces la ecuación económica juega más a favor del camión yendo a Nueva Palmira. Al tener un río Uruguay con esos 4 pasos que van a posibilitar un calado de 23 pies, porque se van a dragar a 25 pies, ya eso empieza a jugar una ecuación económica más a favor de Fraiventos, el transporte fluvial por barcazas o por buques, que el transporte por camión para ser embarcado en Nueva Palmira.
No obstante, esto es un comienzo, ¿verdad? El 25 pies es una profundidad de canal que no es menor, pero lo ideal sería seguir con un horizonte de por lo menos llevar el canal navegable hasta Fraiventos a 30 pies. Ahí habría un cambio totalmente sustancial. Pero bueno, todas las cosas tienen un inicio y después de tantos años que no se lograba esto, creo que es un aspecto importante y mismo la República Argentina también con esta profundización del río Uruguay posibilita reactivar también su puerto de Concepción del Uruguay y empieza entonces a producirse, a incorporarse en el transporte de mercadería de ambos países el río Uruguay como una vía fluvial importante, aspecto que hasta ahora estaba muy disminuido, ¿no? Claro, usted me decía recién que los buques van a estar más llenos y eso va a redundar en que la cadena productiva se favorezca, ¿no? Exactamente, porque la relación de costos entre el transporte fluvial y el transporte por camión es una relación 3-1, o sea, es mucho más eficiente el transporte fluvial en costos que el transporte por camión. Entonces, todo lo que se pueda embarcar, ¿verdad?, por vía fluvial va a redundar entonces en un beneficio a los productores. Lo que pasa es que el transporte fluvial necesita, cada embarcación tiene un óptimo, digamos, para ser movilizada, un óptimo a cargar de carga. Si ese óptimo no se logra, entonces también el buque es más caro, el transporte en buque, y deja de ser competitivo con respecto al camión. Entonces, al posibilitar un mayor calado, o sea, el buque con mayor carga para ser transportado, evidentemente el costo por unidad de tonelada baja y ahí la ecuación económica es más favorable al transporte fluvial que al transporte carretero.